Buenas tardes, bienvenidos al aula de narrativas del Centro Cultural La Nau. Esta tarde tenemos el gusto, el placer, el honor de contar con nosotros con dos escritores conocidos por todos los que están aquí, Eduardo Halfon, o Halfon, no sé cuál es la pronunciación más correcta, y Paco Cerdá. Es una alegría que la sala esté llena, es una alegría que hoy nos acompañen tantos amigos y tantos escritores. Está aquí Quique Parra, que es escritor y director de la escuela, uno de los directores de la Escuela Selecta. Está Isabel Barceló, está Marc Granell y está Puri Mascarell. Me ha parecido, o me había dicho que vendría Elisa Ferrer, y es muy emocionante que para escuchar, que aquí pues, haya un reconocimiento también de los escritores, ¿no?, que hayan venido a escucharles. La idea de esta tertulia es un coloquio entre ellos, un coloquio sobre la literatura y sobre sus últimas publicaciones, sus últimos libros, sobre Un hijo cualquiera y sobre 14 de abril. Queremos escucharles conversar sobre estos temas, sobre como digo, literatura y sus últimas publicaciones. Antes, permítanme que haga una breve presentación, breve porque sé bien que los que han venido aquí han venido porque les han leído, porque les conocen, una breve presentación antes de dar pie o de dar paso a la tertulia. Eduardo Halfon nació en Guatemala, es un escritor, podríamos decir, de vida nómada, de vocación tardía, porque estudió ingeniería industrial en Estados Unidos y a la edad, cuentan sus biografías, de 27 años, pues tuvo como una iluminación, un flechazo con la literatura. A partir de ahí empezó, y para suerte de sus lectores, empezó a escribir, empezó a publicar y ya tiene una larga lista de títulos publicados que con el paso del tiempo, si uno los mira con perspectiva, pues podrían ser todos un mismo proyecto literario, podría ser incluso un mismo libro o podría ser una misma historia de la que vamos conociendo pues algunos fragmentos, algunos episodios a través de las publicaciones. Cada uno de sus libros, los lectores lo saben, son libros breves que hay, pues se dice, y es así, economía del lenguaje, una capacidad de síntesis, un lenguaje contundente, un gusto por el detalle, por los episodios más sencillos que acaban por iluminar todo el relato. Es un autor muy premiado. Antes estábamos un poco repasando los premios que había obtenido a lo largo de su carrera y citaré solo algunos de sus últimos libros, como antes decía que podían leerse todos como un mismo libro, pues a lo mejor el que da apertura a esta lectura conjunta podría ser El boxeador polaco, La pirueta, Mañana nunca hablamos, Elocuencias de un tartamudo, Monasterio, Señor Hoffman, Duelo, Canción y Un hijo cualquiera, que es este libro de aquí, ¿no? Un hijo cualquiera. Bueno, en este libro hay como una especie de tema que podría ser el tema que ya se sugiere con el título, Un hijo cualquiera, que es la paternidad, pero hay mucho más que la paternidad. Y de nuevo nos encontramos en este libro con los temas que encontramos en toda la literatura de Halfon, como podría ser la búsqueda de la identidad, la infancia, el desarraigo, la muerte, el pasado o la vocación de escritor y también un pasado, unas raíces judías, ¿no? Paco Cerdá es periodista, es escritor, es editor,
Ha estudiado periodismo aquí en la Universidad de Valencia y tiene un máster en estudios orientales, en estudios de Asia Oriental en la UOC, en la Universidad Oberta de Cataluña. Pues colabora con el diario El Levante, colabora con el diario El País, colabora con la SER. Es un nombre que cada vez escuchamos más presente en los medios de comunicación. En el ámbito de la literatura ha publicado 3 títulos: El Peón, que tuvo el premio Cálamo en el año 2020, Los Últimos, que es el anterior al Peón, pero yo lo leí después. Yo lo leí. Y en su último libro, que es este tan bonito también, los dos publican con Asteroide, que hace estos libros tan preciosos, tan bien editados, que es 14 de abril. Paco Cerdá, relata en este libro la llegada de la Segunda República un día y con una maestría que ya se reveló en el Peón, también con una manera de narrar, que es una manera de narrar periodística, pero que eleva el periodismo a la literatura, pues nos hace vivir a todos como si estuviésemos metidos en esa jornada, en la jornada de que se declara la República el 14 de abril. Esta novela ha sido merecedora del premio de no ficción de libros del Asteroide. Yo a los dos estoy muy, muy, muy feliz de que estén aquí, muy contenta, muy emocionada también de tenerlos hoy aquí, y vamos a ver qué sale de esta conversación, porque el título de esta tertulia lo puso Paco y se llama No ficción, no fricción. Un título críptico, no ficción o no fricción. O a lo mejor no es muy crítico, pero creo que podríamos empezar por ahí. Porque este título, ¿qué hay de ficción, qué hay de fricción? Vale. Paco. Por al·lusions. Bueno, en primer lloc, moltíssimes gràcies a tots. Muchísimas gracias por asistir a este encuentro que en algunos sitios se ha denominado duelo en la cumbre. Bueno, pues ni es la cumbre ni es un duelo porque nos llevamos muy bien. Y quiero dar las gracias muy brevemente a Cristina y al aula literaria de la universidad por permitir este encuentro, pero sobre todo a Marc Senabre, que está al fondo, que siempre los importantes estan al fondo, i ell és editor en Bromera, el coneixereu molts perquè era llibreter de Fanset hasta fa molt poc, ara ja és quasi un cap suprem de Planeta. Bueno, pues Marc Senabre, com a llibreter de Fanset, me insistió mucho en que leyera a Halfon. Me niego a llamarlo Eduardo porque con ese apellido tan brillante es imposible pronunciar a Halfon. Y me insistió tanto que bueno, gracias Puri, que devoré mucho sus libros. Me pareció una lectura extraordinaria y un día, hablando sobre la no ficción que podía estar escribiendo Halfon, me salió la teoría de la no fricción, una teoría con la que no aspiro a ganarme la vida, pero que sería algo así como abordar la realidad o intentar narrar la realidad deslizando la historia sin que tope con demasiados obstáculos. Obstáculos en forma de notas a pie de página, obstáculos como coma según dice no sé qué libro, coma según dice no sé qué documento. Y cuando le propuse a Halfon este encuentro, este diálogo, partió de ahí, de cómo él entiende la escritura, la no ficción, cómo entiendo yo la escritura, la no ficción, la no fricción, cómo intentar que una crónica periodística también lo sea a nivel literario, sin que por ello se vulneren los fundamentos básicos del periodismo. Después Halfon dirá que la realidad no existe, que la verdad no existe, que la no ficción no existe porque todo es ficción, y seguramente ahí, más allá de disquisiciones filosóficas, entablaremos un diálogo un poco de besugos, pero lo evitaremos. Yo, antes que nada, y antes de darle la palabra a él, venía pensando, ¿qué es para mí esa no fricción o esa no ficción creativa? ¿Qué es para mí?
si lo definimos en cuanto a los sentidos, 5 sentidos tenemos, ¿no? Para mí, a la hora de abordar un libro de este tipo, contar el 14 de abril, contar cómo fue la Segunda República, el primer día de la Segunda República, esa llegada únicamente en el Tajo al 14, ni el 15 ni el 13, únicamente el 14, y buscando muchísimas historias reales de aquella jornada, documentadas en la prensa, en cartas, en memorias, en biografías, en telegramas, en radiogramas, en boletines militares, en estadísticas futbolísticas, en una multiplicidad enorme de documentación. ¿Cómo la abordo yo? Y pensando en esos 5 sentidos básicos, el primero sería todo esto desde la humildad y sin trascendentalizar demasiado la historia, pero el primero es el olfato. El olfato de intentar captar una historia. Lo intenté con El peón. Ese olfato llegó en un viaje de AVE en el que aparecía un documental, Informe Robinson, sobre un ajedrecista que se llamaba Arturito Pomar, un niño prodigio del franquismo, al que yo no conocía de nada y su historia me cautivó. Y en ese viaje de AVE, Puri, que es mi novia, que me conoce más que yo, me dijo, ¿es este tu próximo libro? Y efectivamente, esa misma noche llegué al hotel en Madrid, empecé a buscar documentación, información sobre Arturito Pomar y me cautivó. Ese olfato para mí es el tiro de salida de la historia. En este caso fue de una forma un poco más prosaica, fue en una pizzería, intentando esperar a que saliera la pizza y no queriendo mirar el teléfono móvil, y pensé, ¿cuál sería mi próximo libro? ¿Qué tema me gustaría abordar? Recordé que un título que tenía en la mesa, 14 de julio, de Éric Boullard, una narración sobre la llegada de la Revolución Francesa, y pensé, ostras, si tuviera que hacer eso de un día de la historia de España, ¿cuál sería? Y pensé, 14 de abril, no tengo ni idea de lo que pasó. Ni idea. Tenía la idea de la bandera de Éibar como primera bandera y primera proclamación republicana. Tenía la idea de lo que todos más o menos manejamos, las plazas llenas de gente, la Puerta del Sol atiborrada, un poco de lo que pasó en Cataluña, que fue como un spin-off, ¿no?, de aquella jornada, una historia, una república paralela, la República Catalana. Bueno, y ese fue el inicio de esta historia de 14 de abril. El segundo sería la mirada. La mirada desde la que yo abordo esta no ficción, y es la historia desde abajo, lo que Edward Palmer Thompson llamaba la historia desde abajo. La mirada de esos olvidados, últimos, esa minúscula de la historia, esos que apenas dejan un renglón en los documentos y que, tirando de hilos, puedes intentar reconstruir sus pequeñas historias. Las historias de un ayudante de cámara del rey, las historias de un cartero, de un telegrafista, de un obrero, un encuadernador. Esas historias eran el foco de mi mirada. Pero después tenías que fijarte en el oído, el tercer sentido, y eran sus voces. Y para llegar a ellas necesitas el tacto de la documentación. Esta documentación que es lo que creo yo que más separa la ficción de la no ficción. Te obliga, cada frase la has de sudar. Porque para contar una historia con tensión narrativa, o intentarlo al menos, no digo que se consiga siempre, necesitas muchos detalles. Necesitas saber de qué color era el esmalte de uñas de Margarita Xirgu el día que sale a escena a representar su obra de teatro el 14 de abril. Necesitas saber la vida de ese ayuda de cámara del rey que le está cerrando las maletas el 14 de abril antes de emprender el exilio. Necesitas recomponer muchos detalles, y eso te lo da el tacto de la documentación. Hay que trabajar mucho la documentación. Y por último, quizá, es el más importante, el gusto de la escritura. Creo que abordar el ensayo histórico, como en otras épocas se ha hecho en este país, prestando mucha más atención y priorizando mucho más la investigación de los hechos que la propia narración, es decir, lo contrario a lo que hacía Tony Judd, por ejemplo. Creo que esa es la frontera que hace que la gente quiera leer a Éric Boullard, que la gente quiera leer a Emmanuel Carrer, que la gente lea con pasión la vida de Mussolini a través de Scurati, que Martín Caparrós y Leila Guerriero sean leídos con la fruición literaria con la que son leídos los novelistas. Y yo creo que de momento voy a parar, porque si no será un monólogo y esto era un diálogo. Así es que, Halfon, ¿cómo ves tú la no ficción y la no ficción?
cómo veo la no ficción y la no fricción. Bueno, antes de contestarte, agradecer, ¿no? Gracias a la universidad, a Paco por organizar esto, por gestarlo, tú lo gestaste, y gracias a vosotros por acompañarnos. Es un placer, un honor estar en Valencia de nuevo. Llegué hoy, me voy mañana, o sea que es un viaje relámpago. Qué preparado vienes, ¿ah? Solo tenía preparado eso, ¿eh? Ya está, todo lo demás ya es improvisado. Sí, yo no traigo nada tan preparado. Pero tú vienes de Berlín, ese es el esfuerzo. Más que eso, yo tiendo a trabajar así. Sí. Yo no trabajo con mis textos con ninguna planificación previa. Y eso es muy extraño que lo diga un ingeniero. Yo soy muy ingeniero. O sea, no solo, Cristina, estudié ingeniería, soy muy ingeniero, ¿no? Muy planificador, neurótico. Sí se oye, ¿no? Salvo cuando escribo, o mejor dicho, salvo en un primer momento de escritura. O sea, cuando estoy empezando un texto, no sé nada. Tengo una imagen y me dejo llevar por esa imagen, ¿no? Luego, más adelante, ya vuelve el ingeniero y pone orden. Pero eso es mucho, mucho después. Y es una ingeniería de lenguaje, por supuesto, de cada frase, de cada coma, de cada adjetivo, pero también es una ingeniería del párrafo, de la página, del cuento y de cómo ubicar ese cuento con los demás cuentos para que sea una estructura total, o cómo ubicar este libro con los demás libros. O sea, hay un proceso de armar lo que escribo, pero es mucho, mucho después. Entonces, que yo me siente aquí hoy, el que está sentado aquí hoy es el escritor, ¿no? O sea, estoy aquí en mi disfraz de escritor, entonces no puedo planificar nada. Voy a hablar como escribo. La no ficción no existe. A ver, repito. La no ficción no existe. Está provocando. No. Es un hecho. Me cuesta entender la no ficción a mí. No sé si es porque vengo de un mundo tan lejano al literario. ¿No? Yo entré a la literatura muy tarde. Y cuando digo entré, Paco, tú lo sabes, me descubro como lector cuando tengo 27 años, has dicho 27 años. Yo no leía, yo nunca leí. No me gustaba leer, no entendía para qué leer. Yo era el chico que era bueno para mate y para deportes. No me interesaba nada más, ¿no? Entonces llego a los libros muy tarde. Y entonces entro a la literatura sin géneros, sin etiquetas, ¿no? Y entonces cuando empiezo a leer sobre no ficción, que ya el término me parece raro, ¿no? Describir algo por lo que no es. El escritor de no ficción está haciendo ficción. En todo proceso de escritura hay también un proceso de ficcionalizar la escritura. El solo hecho de decidir qué incluyes y qué no incluyes en la biografía de alguien, ya hay un proceso de ficcionarla. Entonces no entiendo la no ficción, entiendo más la no fricción. Hoy, que la has descrito de esa manera, me gustó mucho. Gracias. Porque no la había entendido así. No estaba muy seguro. Tu amigo Boro me la te la explicó mal. Me la explicó mal. Es la fe de los conversos. Sí, me la explicó algo de escribir sin involucrarse. No. Y no es eso lo que tú quieres decir. Es realmente hacer apetecible un ensayo histórico, posiblemente. Entonces, Paco, yo escribo, tengo algunas... Lo que tú escribes es verdad. Claro. Es tu verdad. Es verdad. Tal vez no es real, pero es verdad. Es distinto real y verdad. Sí, para contar una verdad a veces hay que contar muchas mentiras. No lo veo así.
Lo veo distinto. Yo veo una verdad como algo inasible, ¿no? Como la esencia de algo, ¿no? Como el alma de algo. Eso para mí es la verdad de ese algo. La realidad es subjetiva. Sí, claro. Entonces, volviendo a tu no fricción. Yo rompo algunas reglas cuando escribo, como por ejemplo no usar comillas. Ahí nos hermanamos y creo que por eso ¿No? nos llevamos bien. Sí. Hay gente que se lleva bien por otras cosas más importantes en la vida, pero lo de no usar comillas, no usar es muy comillas importante. en diálogos, ¿no? Sí, por eso O sea, a mí me gusta mucho leer tus libros. Sí. Tus libros, mira, es lo último que tenía preparado, pero es mucho más de puntos que de comas, tu escritura. Mucho más de puntos que de coma. Sí. Y cada vez más eso, ¿eh? Sí. Sí. Y insertas los diálogos sin guiones, sin comillas, de una manera muy orgánica, porque su escritura, y más cuando lo conoces, cuando tenéis la suerte de conocerlo y de escuchar su voz, después los libros de Halfon se leen muy distinto, porque ese acento guatemalteco tan No es precioso, guatemalteco, no es guatemalteco. es mezclado con el inglés. Es mezclado. Sí, pero mucho, para, sí. para quienes no conocemos ninguna persona más de Guatemala, Ya. tú eres el acento guatemalteco. Ya. O así lo quiero Cierto. creer. Sí, esa es cierto. mi no fricción Sí. con tu acento. Y su gran habilidad para mí es que recupera el efecto hoguera. Siéntate al lado de la hoguera que te voy a contar una historia. Y te la voy a contar con un tono que creerás que eres tú el único destinatario de esa historia. Y eso es un juego de puertas. No sabes nunca, cuando empieza una historia de Halfon, por qué empieza por ahí y cómo va a acabar. Por qué puerta va a entrar y por qué puerta va a salir. Claro. Creo que es otra de tus... Cristina ha señalado algunas de tus características o de tus rasgos de la escritura. ¿Eso es buscado? No. Es decir, tú después no cambias los principios. No es buscado. Yo me sorprendo igual cuando estoy escribiendo, ¿no? Te doy un ejemplo, los finales se me imponen. Siempre me pasa que yo creo que la historia va para allá y escribo una escena y digo, ahí está, ese es el final, que no me esperaba, al igual que tú como lector, que tal vez tienes la idea de que esta novela que empieza prometiendo la boda de una hermana ultraortodoxa en Israel, va a llegar a esa boda y no llega, ¿no? Pero yo cuando lo estaba escribiendo creía que iba hacia esa boda. El lector cree que vamos hacia esa, y esa boda no llega. El libro se va por otro lado. Yo me sorprendo de la misma manera. La falta de guiones, la falta de comillas, quiero decir, o guiones, ¿no? En diálogos. Sí. La falta de cursivas, especialmente con palabras de otro idioma, ¿no? Porque yo tiendo a meter los otros idiomas en redondas. La falta, como tú dijiste, de notas a pie de página. Importantísimo en mi caso. Yo he llegado a pelearme con editores por estos... ¿Llegarías a las manos incluso? Porque antes estaba diciéndome que no publicarían en muchas editoriales por el diseño. Por el diseño de la portada. aunque el anticipo económico fuera tremendo. No. Bueno, pero déjame que te deje en un buen sitio. Si el anticipo lo amerita, me trago mi orgullo y publico. No, tampoco llega para tanto Vale, sin anticipo. Mi manía. Pero ¿sabes qué ha pasado? Yo empecé a escribir así, ¿no? Desde Saturno, incluso antes del boxeador polaco, pero más esto cuajó con el boxeador polaco. Algo pasó con ese librito, publicado, primera edición, por una editorial valenciana, ¿no? Por Pretextos. En donde me llega esta voz. Y esa voz llegó así, desnuda. Un fraseo. Y mi manera de verlo en ese entonces era, yo quiero que esto se vea como se oye. O sea, es un testimonio. Es alguien confesando o dándonos su testimonio. Y cuando uno oye un testimonio, no hay comillas, y no hay itálicas, y no hay notas a pie de página. Es el testimonio desnudo, ¿no? Y yo no quería que visualmente hubiesen interrupciones. Entonces, tu idea de no friccionar me encaja mucho. Al final te has sumado. Sí. ¿Y tú, a que lees tus textos en voz alta para ver cómo suenan? Leo frases. Sí, cuando no está funcionando una frase. Porque ¿Sabes qué hago? Hago dos cosas. ¿Tú a veces cuentas las sílabas? Sí. Vale, yo también. Sí, pero eso porque los dos... Eso es muy friki, ¿eh? ¿Pero sabes por qué es eso? Porque venimos de la música.
Yo tocaba la trompa. Claro. ¿Y tú? Piano. Vale. Entonces- Yo no la tocaba muy bien, ¿eh? No, yo tampoco. Pues ya está. No, yo tampoco. No es Así en es la que- música como en los libros. Pero es ver el lenguaje como que si fuera un instrumento. Sí. Y querer que el ritmo provoque un efecto en el lector. A veces es dormirlo, ¿no? Alelar, No venderemos mucho. hipnotizarlo. A veces es golpearlo, ¿no? Sí. Una palabra bien puesta al final de una frase que sea como una bofetada, Sí. ¿no? O sea, hay efecto con la música de las frases. Entonces las leo en voz alta. Con la música de las palabras y también con la estructura de las frases, porque Sí. utilizas mucho las anáforas. Mucho. Mucho. Sí, sí, sí. Sí. El mismo inicio de frase, normalmente en 3 golpes. Pum, pum, pum. Y Es un tambor. es un tambor. Es un tambor, lo uso como tambor, la repetición la uso con tambor. Entonces todo esto fue llegando a mi escritura y he tenido que desarrollar, Paco, un tipo de manifiesto. De manifiesto. Sí. De por qué hago lo que hago, por qué escribo de esta manera y se los doy a traductores antes de que empiecen a trabajar. Un vademecum halfon. ¿Sí? Porque no podré revisar si el noruego respetó esas repeticiones o esa frase o esa palabra al final de una frase, que es tan importante para mí, ¿no? Cuando de repente hay una palabra que necesito que esté al final, y me dice, pero eso no funciona en noruego, la gramática en noruego o en japonés. Entonces tengo que darles, no instrucciones, pero sí pistas, ¿no? De por qué lo estoy haciendo así, que no es un accidente, no es un capricho, aunque lo es, no es solo un capricho. Hay una razón de ser que yo no sabía al inicio, pero que he ido entendiendo. Luego hay una cosa, si me permites, para ampliar un poco el foco, que creo que de algún modo, bueno, ya habéis percibido que yo aquí soy el telonero, el rockstar es Halfon y yo soy el pretexto para que él pueda venir aquí. Pero que nos hermana de alguna forma y es el interés por la memoria. Sí. No tanto por la historia, que también, sino por la memoria. Sí, no. perdona. Es que me gustaría que Eduardo dijera algo de este libro, porque Paco ha contado... Yo he vendido mi libro. No, más que nada porque ha contado el 14 de abril en pocas palabras, pero me gustaría que antes de entrar en los temas, me gustaría que dijera algo de su último libro. De mi hijo cualquiera. De un hijo cualquiera. De un hijo cualquiera. Si este es un libro, como todos mis libros, que se fue gestando poco a poco sin que yo lo supiera. Eso me pasa siempre, me pasó con Canción, me pasó con Señor Hoffman. En este caso en particular, fueron textos, la mayoría muy breves, que fui escribiendo en los últimos años, más o menos desde que nació mi hijo. Más o menos. Hay un par que son previos, pero más o menos desde que nació mi hijo. 3 o 4 de ellos en inglés, varios comisionados, ¿no? que alguna revista me pedía que escribiera algo. Los más breves son unas como estampas o viñetas de un niño creciendo, ¿no? De mi hijo creciendo, donde lo uso a él como pretexto para ensayar, más o menos, sobre diferentes temas. Y nada más. O sea, yo estaba escribiendo piezas sueltas, por no llamarle cuentos o relatos, sino piezas sueltas y poniéndolas sobre la mesa. Y tardé 5 años o 6 años en ver que varias de esas piezas sueltas, no todas, muchas quedaron fuera de este libro, pero varias iban bien juntas, ¿no? En este conjunto. La paternidad, ¿no? Que me llega con el nacimiento de mi hijo, la paternidad tardía, todo me llega tarde, ¿eh? La literatura me llegó tarde, soy un poco lento. Mi hijo nace cuando yo tengo 45 años, pero más que la edad, yo no quería un hijo. Yo no quería ser padre. O sea, me obligaron. Se me vino encima este tema. Y tal vez por la edad, o tal vez porque soy judío y entonces un poco neurótico,
no lo llevé bien. El embarazo no lo llevé bien. El primer año me costó muchísimo, ¿no? Esta invasión a mi espacio privado, a mi espacio de trabajo, porque yo trabajo en casa. Entonces tener a un crío llorando y pidiendo atención me costó mucho. Pero me dio mucho también, ¿no? O sea, yo ya no era un escritor que únicamente era hijo, sino era un escritor que era un hijo que también era padre. Entonces ya podía ver de distinta manera o desde otro punto de vista a mi padre o a mis abuelos. Entonces todo eso se fue juntando en esto, ¿no? Pero con crónicas que también son sobre mi entrada a la literatura o sobre mi relación con Guatemala. O sea, este libro, Cristina, encaja perfectamente en esa serie de libros que vengo escribiendo desde El boxeador polaco. Tanto así que Asteroide, con este libro me dijo, Eduardo, pero usemos color, porque así diferenciamos un poco de los anteriores. No quiero diferenciarlo. Es la misma voz, son mis mismos temas que vengo arrastrando desde siempre, solo que ahora desde otros puntos de vista. Sí, podemos pensar en la memoria. Sí. Sí, pensaba en cómo las diferentes memorias, ¿no? Por un lado, a mí me parece no admirable, porque no lo admiro, esto en Halfon no lo admiro, simplemente es que es diferente a mí y me genera interés esa valentía del confesionario, es decir, de hablar, yo no hablo de mí en mis libros, no. Todo lo contrario. Sí. ¿Eso qué implica? Porque yo reconstruyo muchas vidas, muchas voces, muchas historias. Quizá tomo del periodismo esa voluntad de rigor, de investigación, tomo de la literatura esa capacidad de reflexión y de emoción, porque la no ficción no quiere decir que tú no emitas tu opinión. Claro. No es eso. Tú lo has dicho, solo tu mirada ya proyecta opinión. No se trata de hacer textos asépticos ni supuestamente imparciales. Eso sería una quimera, además, estúpida. Pero sí que esa vocación por reconstruir memorias que yo llevo a cabo, y la tuya, de reconstruir tu memoria familiar, tu propia vida, ¿te cuesta? A mí me costaría mucho, por ejemplo. No sé si me cuesta. Es mi manera de trabajar desde que empecé a escribir. O sea, desde Saturno está ese yo muy claro, ¿no? Hay un yo dominante en mi narrativa. En Saturno queda sin nombre. O sea, tiene mi biografía, ese yo, pero no lo nombro. No sé si conocen Saturno. ¿Tú conoces Saturno? Se publicó en Guatemala en 2003. Fue mi primer libro, es un librito muy, muy corto, y lo reeditó en 2017, me parece, Jekyll y Jill, aquí en España, en un formato precioso. Un librito negro, chiquitito. Es una carta a un padre. Yo empecé con una carta a un padre, con un berrinche a un padre, es un grito. Es un texto muy fuerte de un narrador que le está recriminando a su padre su ausencia y su falta de cariño, ¿no? Un narrador obsesionado con la muerte, obsesionado con el suicidio, específicamente con los escritores suicidas y el papel que cada padre jugó en ese suicidio, y se los está contando a su padre, ¿no? En este libro, esto para llegar a tu pregunta, me salió en un derroche, ¿no? Hubo un pleito con mi padre, muy fuerte, uno más, ¿no? Y llego a casa y escribo la primera página. Y se me viene todo encima. Y lo escribo muy rápido, en un estado como de fiebre, ¿no? Porque había también mucha investigación, pero también mucha emoción. Había un yo
más que confesándose, Paco, era un liberándose, ¿no? Un jacuzzi. Sí, exactamente. El libro, y el narrador se parece mucho a mí, repito, sin llevar mi nombre, y el padre del libro se parece un poco a mi padre, se parece más a mi abuelo, Eduardo, y al padre de Kafka, ¿no? Es una mezcla de los tres, muy kafkiano el libro, la carta al padre. El libro se publica y la primera reseña que sale en Prensa Libre en Guatemala se tituló, ¿tú sabes esto? No. Tenemos que salvar a Halfon. Preocupante. Sí. Preocupante. Porque el narrador del libro se va enloqueciendo y se va acercando poco a poco al suicidio, ¿no? Y la lectura que se le dio al libro fue absolutamente literal. Y me encantó. Me encantó porque se lo tragaron entero, ¿no? En la reacción... ¿Y tu padre? Mi padre hasta la fecha dice que no lo ha leído. El padre del libro está muerto. Yo mato a mi padre en el libro. Muy de primer libro. Sí. Lo que no entendieron, o entendieron a medias los reseñistas, es que al que estaba matando yo era el ingeniero. O sea, para que el escritor naciera tenía que morir el ingeniero, entre comillas, ahí sí voy a usar comillas. Tenía que morir el hijo obediente, el primogénito, ¿no? Ese ingeniero no podía existir si yo iba a decir lo que tenía que decir. Entonces en ese primer libro lo mato y en El boxeador polaco lo nombro. Me gusta esto de que el lector se lo trague entero, porque la reacción emocional va a ser más fuerte. Si creen que ese libro es real, cosa que no lo es, porque dice que es novela, o dice que soy clarísimo diciendo que es ficción, pero si el truco de darle mi nombre a este señor, que se pudiese llamar como cualquier nombre, pero le doy mi nombre, el lector a la tercera página cree que es autobiográfico. Absolutamente. Y entonces la reacción va a ser como la del niño, que ya no cuestiona lo que uno le lee, ¿no? Se lo traga. Entonces, no es que me cueste o no me cueste escribir de esta manera, es que yo... No puedes escribir de otro modo. No, así he escrito siempre. Hay otra cosa, si me permites, y después me haces tú alguna pregunta, que tampoco quiero que sea un interrogatorio, me sabe mal, que me parece que chocamos bastante tú has dicho, me siento a escribir y no sé qué va a salir. Y yo escribo con Excel, y es la antiimagen de la bohemia de la escritura. Para poder escribir 14 de abril, que son 49 estampas de aquella jornada, de numerosas fuentes de documentación que, como antes he apuntado simplemente, el marasmo es tal que me obliga a tenerlo todo muy sistematizado. Sí. No soy una persona cuadriculada, pero para llevar a cabo este tipo de proyectos sí que se requiere cierto orden. Y yo mismo cuando abro, igual que en El Peón, para aquellos que no lo conozcáis, como es natural, El Peón es un libro que parte de aquel Arturito Pomar, que Marc Granell decía con la cabeza que sí, porque lo recordaba perfectamente de aquellos años. Empieza con la vida de Arturito Pomar, niño prodigio del régimen, esa luciérnaga que iluminaba con su talento dentro de una España de miseria, de blanco y negro, absolutamente gris, con mucho analfabetismo y con mucha gana por parte del régimen de Franco de instrumentalizarlo políticamente para que en el extranjero creyeran que todos los niños españoles de los años 40 eran como el Boy Pomar, ese niño que subía escaleras mecánicas en Londres y se quedaba alucinado y volvía a subirlas y las bajaba y era como un juguete que acabó, en cierto modo, siendo niño roto porque no colmó las expectativas enormes que se construyeron a su alrededor. Bueno, cuento todo esto porque ese es el primer flechazo, me cautiva, me seduce la figura de Pomar. Pero en ese documental veo que jugó un día una partida contra Bobby Fischer, mito del ajedrez y personalidad desbordante que todos conocemos.
Y entonces entra la mente del estructuralista. Yo apenas sé lo que son los estructuralistas, Puri sí, que da clases de teoría de la literatura, pero me lo explica. Y entonces me dice que yo soy un estructuralista, porque intento pensar, ¿y si hago un juego de tableros? Es decir, yo quiero contar la vida de Pomar, yo quiero contar la vida de Bobby Fischer. Esa partida la jugaron en el año 62. ¿Podría reconstruir las historias? Ellos fueron peones. Uno fue peón del franquismo, porque fue utilizado por el franquismo para su propaganda, y el otro fue peón de la América de Kennedy, porque fue utilizado contra los soviéticos para ir a derrotar a los rusos sobre el tablero de ajedrez, que era, como decir, sobre el campo intelectual de la época. ¿Y si en ese año 62 reconstruyo las vidas de numerosos peones políticos, anarquistas, maquis, republicanos, o en el lado americano, Black Power, indígenas, mujeres que luchan por los derechos feministas, antinucleares? ¿Y si reconstruyo, y si hago un juego de tableros? Bobby Fischer, Pomar, año 62, peones americanos, peones españoles, y que esté compuesto en torno a los 77 movimientos que tuvo la partida de Bobby Fischer y Pomar, es decir, 77 fragmentos literarios. Esos son como unas normas muy férreas que yo me autoimpongo, no sé todavía por qué, pero creo que ya he llegado a la conclusión de que no sé trabajar de otro modo. Si no me pongo esas normas, quizá, y el otro día en una entrevista, Rafa Rodríguez de Berlanga me preguntaba, ¿y tú cuándo paras? Porque me conoce un poco y me decía, hostia, esta mente al final se volverá loca. Salvar a Halfon, tenemos que salvar a Paco. Claro. Entonces, ¿tú cuándo paras? Y yo creo que me pongo esas normas para delimitar el terreno de juego y ya sé que de ahí no paso. Que no paso del año 62, o que no paso del 14 de abril, o que no paso de los 77 fragmentos, o que no paso de los 7x7, 49 fragmentos que tiene el 14 de abril. Eso no lo pongo en ningún sitio, porque esa misma semana se estaba rezando el libro del Apocalipsis en las iglesias y los conventos, la del 14 de abril del 31. ¿Y qué si no era el Apocalipsis el 14 de abril para la monarquía, para la propia vida de la familia real, para las vidas de esos pequeños personajes que mueren el 14 de abril, como Cándida, como Emilio, como Pamies, como Francisco? Por eso el 7 es el número del Apocalipsis, 7 jinetes, todo el rato es el 7, y por eso quería que estuviera en armonía la estructura. Para mí la estructura es muy importante. Para ti lo es mucho más el fraseo. Para ti es mucho más importante cómo la pieza encaja dentro del mosaico. Sí. Dentro del propio libro y dentro de tu propia obra. O sea, la estructura es igual de importante que para ti, pero yo termino con ella. Tú empiezas con ella. O sea, tú arrancas con una estructura en mente, más o menos, ¿no? Sí, sí. Hoy te preguntaba en la tarde si ya tienes tu próximo libro y me dices, algo va... Yo me imagino, Paco, que tú lo piensas mucho antes de empezar. Sí. ¿Es así? Sí. Ha sido así con estos dos libros, ¿no? O sea, lo cuajas en tu mente, luego probablemente lo escribes en Excel, ¿no? Que tú decías, antes de empezar a escribir. Yo soy a la inversa. Yo empiezo a escribir sin nada más y luego al final tengo que buscar la estructura que se adapte para decirlo. Yo antes creía que uno escribía como escribes tú. Yo creía que todos los escritores tenían este proceso que tú tienes, ¿no? Capítulo 1 va a ser sobre esto, capítulo 2 sobre... Y me sorprendió cuando yo empecé a escribir y no me funcionaba eso, me funcionaba esto otro, ¿no? Vas a empezar ahora a dar tu taller. Un taller de no ficción creativa. Sí, buena suerte. Pero esto que estamos comentando ahora es lo que hace tan difícil enseñar a escribir. Y es que cada uno tiene que encontrar su fórmula. Lo que funciona para ti no va a ser lo que funciona para mí ni para nadie más. Y encontrar esa manera de trabajar, esa manera de relacionarse con el lenguaje, ese orden en el que hacemos las cosas, es de lo más difícil que hay. Y nadie te lo puede enseñar. Es el primer gran paso en la soledad que da un escritor, que es un trabajo eminentemente solitario. Todo esto es aledaño, todo esto es periférico, ¿no? Y es genial estar aquí contigo, pero no tiene nada que ver con la escritura. Nada. Escribir es estar en la casa y enfrentarse con esa historia y resolverla de alguna manera. Entonces creo que para los dos la estructura es importante. Simplemente llegamos a ella
En momentos distintos. En del momentos proceso. opuestos, de hecho. Hay- Ahora una pregunta para ti. Vale. Guau, qué bien. No sé si es una pregunta, pero me llama mucho la atención cómo te enfrentas a estos retos, a estos libros, ¿no? No solo en estructura, en tener un plano arquitectónico previo a construirlos, sino de tu formación como periodista, ¿no? Cosa que yo no tengo. Y esa formación como periodista te da varias cosas, ¿no? Que no sé, y esa es mi pregunta, ¿qué tanto afecta o qué tanto influye tu formación de periodista en este tipo de trabajo? No tanto en tus columnas, ¿no? que escribes, Sí. sino en tus libros, en tus novelas, que Sí. son muy políticas y muy planificadas. Entonces no sé cuánto de periodista hay ahí. Creo que mucho. Es determinante. Sí. Vamos, a mí, yo todavía he tenido una pasión, que es el periodismo, y la mantengo. Para mí, ese periodismo que hacían Chávez Nogales, Ramón J. Sender en España, que después los americanos parecieron inventar con Tom Wolfe, con Guy Talés, con Joseph Mitchell, pero grandes, la escuela del New Yorker, toda aquella banda que escribía torcido, que demostró cómo se podía contar la realidad, y usamos las comillas que Halfon detesta, pero... No, aquí no, las detesto Aquí en no. mi narrativa, aquí están. Demostraron que se podía contar la realidad como hizo Truman Capote, con las herramientas de una novela. No había que renunciar a la construcción de escenas, no había que renunciar a las descripciones que apuran el estilo. Y eso es lo que a mí me ha cautivado toda la vida. Yo, si quisiera ser algo en la vida, no sería ser Mario Vargas Llosa, sino querría ser Joseph Mitchell o Chávez Nogales. Y al mismo tiempo, creo que plantear este tipo de retos, que son muy exigentes en el trabajo, es lo que a mí personalmente me estimula. Hacer algo fácil no me estimularía. Y me parecería que no tendría la esencia de reto que yo busco cuando me siento a escribir un libro. Yo quiero saber si soy capaz de conseguir lo que yo busco. Que no es que sea bueno, como la poesía que escribe Marc Granell, que es intentar ver mis límites sin que, por contar la realidad, sea un demérito en el estilo. Le doy mucha importancia al estilo, muchísima. De hecho, como lector me acerco a los libros por el estilo, más que por el tema, más que por la historia. No suelo terminar casi ningún libro, excepto los de Halfon, que afortunadamente son muy breves. Sus editores se enfadan porque el lector busca normalmente novelas gruesas. Sus libros son breves, pero es una cualidad necesaria por la exigencia que tú te autoimpones. Tú eres muy exigente. Sí. Y eso se nota cuando ves cada frase, cada puntuación. Está todo muy, muy pensado, muy medido. Me gusta pensar que yo me acerco o intento acercarme a ello. Hay una frase de Halfon que yo creo que estaba leyendo cuando leí el libro de Un hijo cualquiera, me la apunté aquí porque pensé, ya está, aquí está resumido si tuviéramos que resumir a Halfon. Dice, página 67, y su voz apuró a esconderse en la noche. Las sílabas, la imagen, la delicadeza, la intimidad, ese arrullo de la hoguera, creo que hace que lo de menos casi sean tus historias para muchos lectores. Quieren oír tu voz y creo que ese es el gran progreso y la gran hazaña. Por eso cuando te piden una novela larga, yo lo entiendo, sería traicionar la esencia. Igual que yo persigo esa excelencia de cronista literario, tú persigues un proyecto que nació con una voz y con una orientación muy determinada. Ahora te diré algo, te confesaré algo. ¿Tenemos tiempo? Tenemos tiempo. Porque este tema es importante. Sí, después ya abriremos para que... Este tema es muy importante, Paco. Esa frase nació en mi cabeza en inglés. ¿Lo recuerdas? Sí. O sea, yo sigo escribiendo pensando en inglés. Si estoy trabado en una frase, la traduzco al inglés y se destraba.
sea, abro un documento y la traduzco al inglés. Canción, trabajé la versión en inglés y en español al mismo tiempo, porque una alimentaba a la otra. O sea, para mí el tema del lenguaje es un lío, ¿no? Porque el inglés... Así también. El inglés se impone de tal manera cuando yo tengo 10 años que soterra el español durante mucho tiempo. O sea, ¿no? Yo dejé de hablarlo, lo entendíamos porque nuestros padres siempre nos hablábamos en inglés. Por cierto, nos vamos de Guatemala cuando yo tengo 10 años a vivir a Estados Unidos. Huimos de Guatemala. Y por eso el inglés simplemente reemplaza, ¿no? Y se vuelve mi lengua madrastra. Pero se vuelve y continúa siendo mi lengua fuerte. Entonces, ¿por qué carajos escribo en español? Tú tienes el valenciano como lengua madre. Y además de una forma muy militante y combativa. Pero escribes en castellano. Militante, combativa y natural. Natural. Sí. ¿Fue una decisión en tu caso? Yo he escrito un par de libros anteriores a estos 3 últimos en valenciano sobre tradiciones valencianas, sobre cultura valenciana, como la pilota valenciana, el cant valencià, qüestions que em preocupaven, que m'interessaven molt i que per a mi eren quasi passionals, no? I evidentment no es podia descriure en una altra llengua que no Pero fuera... me estás contestando en valenciano. Sí. Pero es cierto, para que te enteres y no disimule, pero es cierto que hay un momento de elección a la hora de escribir los últimos. Los últimos es un viaje, es el primer libro de estos 3. Los últimos es un viaje por la España más despoblada. 10 provincias. Ese tiro de salida que despertó los últimos. También los orígenes son muy periodísticos, ¿no? Porque estaba un domingo de 2015 leyendo El País y leí un titular, La España terminal. Me llamó la atención, empecé a leer y encontré una referencia, la Serranía Celtibérica, un territorio que tiene tan poca densidad de población como la Laponia. Y me pareció asombroso, no conocía esa realidad demográfica. Y vi que una parte de esa Serranía Celtibérica estaba incluida en la Comunitat Valenciana, en el País Valencià. Entonces vi que el interior de Castellón y el interior de Valencia, la Serranía y el Racó d'Ademús, el Rincón d'Ademús, pertenecían a esa gran mancha cuasi vacía o muy despoblada de personas. Y pensé, trabajo en un periódico valenciano, como era El Levante en aquel momento, voy a hacer un reportaje de domingo sobre esos pueblos. En aquel momento todo esto ni se hablaba en los medios, era algo muy... no estaba en el tapete mediático, el tema de la despoblación. En definitiva, fui, vi y vencí, ¿no? Vi, escribí el reportaje y después, cuando escribí el reportaje y cuando estaba allí, pensé, esto no se agota en un reportaje, esto merece una historia. Y además a mí me llega mucho, porque yo provengo de un pueblo que no tiene nada que ver con la despoblación, pero es un pueblo de 2.500 habitantes, el Genovés, y incubé la ilusión de escribir una primera crónica, un libro que fuera una crónica sobre esa realidad. Cogí el coche, metí cadenas de nieve, metí comida, metí mucha ropa porque no sabía qué iba a pasar. Yo no tenía ni editorial, ni había escrito nunca un libro de ese estilo. Y realicé el viaje de 2.500 kilómetros por la España interior, por todas estas 10 provincias, otra vez la estructura, 10 provincias, 10 capítulos, sin Excel, pero ya sabiendo qué quería contar en cada una de esas provincias. Y en ese momento, claro, tenía que elegir una lengua para escribir. En toda esta parte de España se hablaba castellano. Era como casi natural escribir en castellano, aunque pudiera haber escrito perfectamente en valenciano. Pero sí que es cierto que aunque yo hable cada día, piense y viva en valenciano, yo creo que mi lengua literaria es el castellano, porque leo mucho más en castellano, seguramente eso es producto de una diglosia que todavía continúa, y porque, no sé, quizá a la gente o a los periódicos o a los reporteros que más he admirado los he leído en castellano, y creo que soy mucho más competente y más rico a la hora de expresarme en castellano, pero yo nunca pienso en castellano, casi nunca hablo en castellano, y es una excepción porque no entiendes el valenciano.
y no deja de producirme, en cierta forma, y lo reconozco hoy en público, cierto sentimiento de traición. ¿Por qué escribo en castellano? ¿Porque tiene más lectores? ¿Porque es más fácil llegar a mucha más gente? Seguro, ¿no? Ahora van a traducir el peón lo han traducido al francés, al inglés van a traducirlo también al catalán. Van a hacer una edición en catalán en Cataluña, al valencià, no da igual. Y me resulta extraño, ¿no?, que yo, que he escrito el peón en castellano y que lo hubiera podido escribir perfectamente en valenciano, ahora sea traducido por otra persona al catalán. Bueno, pero me pasa lo mismo. ¿Te pasa lo mismo? Me pasa lo mismo al inglés. Cuando mis libros son traducidos al inglés por alguien más, los están traduciendo de vuelta al inglés, porque esas frases empezaron en inglés. Ahora, imagínate el lío de yo recibir su manuscrito y decir esto no fue pensado así. Esto no fue así. Entonces me dice, pero así lo escribiste. Sí, pero no. Y entonces son realmente cotraducciones, porque la fórmula que hemos encontrado es que mis traductores me mandan su primera versión y yo la reescribo. Pero tú no la firmas. No. ¿Ni la cobras? No, sí, la cobro. ¿Ah, sí? Esta ya la cobré. Sí, la última ya la cobré porque les dije, no se vale. Estoy haciendo más de la mitad del trabajo. Entonces ya esta es canción en inglés, es una cotraducción, pero no dice que yo soy traductor. Y para acabar y dar voz al público, si os parece, ¿y exiges en la cláusula que la portada del libro en edición extranjera sea bonita y la tipografía te guste? Eso lo puedes... lo único que puedes exigir en contrato es que tú tienes derecho de aprobación, o sea, tienes que aprobarla, pero hay mundos editoriales como el americano, ¿no? En Estados Unidos te la imponen, ¿no? Tienes que estar realmente en contra y dispuesto a contratar a un abogado para pelearlo. Hay otros mundos más benévolos en donde es una trabajémosla juntos, pero hay otros que no, que simplemente te la muestran. Vamos a abrir ahora, claro, para si alguien del público quiere comentar algo, quiere preguntar algo sobre si ha leído los libros. Mientras lo vais pensando, en los dos los libros de Eduardo siempre hay una cierta humor, una cierta ironía. Luego un mostrarse vulnerable, la voz que habla, él siempre es vulnerable. Y en los libros de Paco siempre también hay un gusto por los desgraciados de este mundo, ¿no? Por los últimos, que en realidad los 3 libros son de los últimos. Hay muchos últimos en los libros, ¿no? Entonces, este elemento de la vulnerabilidad, que como lo... Qué gran pregunta. Mientras vais pensando, ¿alguna pregunta? ¿Empiezas tú? Tú, por favor. Yo siento, Cristina, la vulnerabilidad siempre, ¿no? Especialmente en momentos de mayor solemnidad. Y es en esos momentos, curiosamente, donde recurro al humor. No es planificado, de nuevo, pero he notado que cuando las cosas están demasiado solemnes, uso el humor es como una válvula de escape, ¿no? Para sacarle un poco el aire al asunto. Pero trabajo mucho con la vulnerabilidad. O sea, me siento vulnerable siempre por esa voz, por esa vuelta al pasado, ¿no? A mi infancia, especialmente a mi infancia, a mis relaciones familiares, que son siempre, y esto no lo hemos hablado y quizás habría que mencionarlo, en mi caso son puntos de partida. Luego la ficción sucede, pero arranco de cosas muy íntimas, anécdotas o personajes o lo autobiográfico en mi obra, lo vulnerable, está al inicio. Pero lo que quiero contar no es eso, ¿no? O lo que quiero comunicar, más que contar, lo que quiero comunicar no es eso, sino una emoción. Y para la emoción se necesita el arte. O sea, sin la literatura, sin la ficción, se queda en anécdota. No sé por qué escribo así, pero la única manera que tengo para
tratar de describirlo es usando una metáfora del teatro, ¿no? Si el teatro, el telón de fondo es mi vida. El telón de fondo es mi autobiografía, ¿no? La decoración. Pero el drama que sucede sobre ese escenario es ficción. O sea, la historia que estoy contando es ficción, insertada en un contexto autobiográfico. O sea, no hay cómo no ser vulnerable cuando trabajas así, ¿no? No puedo ni esconderla, la vulnerabilidad. ¿Tú? En mi caso, como no soy ni protagonista ni telón de fondo pero directo, la buscas directo. En tus personajes. Sí, por supuesto. Yo no tengo personajes, tengo personas, porque todas han existido y todas cuento su historia, y eso ya condiciona de partida. Sin duda, mis libros buscan o tienen vocación de compromiso político, de compromiso humano, entendiendo humano en el más profundo sentido de la palabra, del humanismo que Lluís Vives abandera. Y fue así en los últimos, que era un libro de denuncia por el abandono al que se sometía y se somete, en muchos casos, a la España más despoblada. Era así en El peón, en el que intentaba poner de manifiesto la valentía de algunos peones de la historia para hacer avanzar algunos progresos que todos nos hemos beneficiado después, y al mismo tiempo el descaro con el que habían sido instrumentalizados por distintas causas de muy signo distinto, poniendo al hombre o a la persona, mejor dicho, en el centro del tablero. Y en este caso, con 14 de abril, aparte de querer narrar el paisaje emocional de aquella jornada, de intentar revivir para 91 años después, o 92 ya, aquellas personas que no lo hemos visto, o incluso nos ha llegado muy poca información, porque de la guerra se ha hablado mucho, de la posguerra también, de la República también, pero de aquella primera jornada está muy desleída en la memoria colectiva de España. Y en eso me quería fijar yo, ¿no? en ese primer chispazo, porque cuando empecé el tacto de esa documentación, yo me descargué y conseguí todos los periódicos de España del 15 de abril del 31, todos. Y los repartí por el comedor de casa, los grapé y empecé a leerlos. Y con un boli rojo. Y me llamó la atención, sin saber nada, un obrero muerto, una pescadera muerta. Y iba subrayando. Y eso fue lo que me dio el tono del libro. Me aparecieron muchos muertos de personas anónimas, o poco conocidas, para ser precisos, porque todos tenemos nombre, que contrastaba mucho con la imagen del 14 de abril festivo, de marsellesa, de charanga, de pasodoble, de jolgorio, de fiesta en la calle, de alegría, de esperanza, de ilusión, que también la hubo y también pervive en el libro, ¿no? Pero yo quería poner de relieve y realzar esos olvidados, esos últimos, esos peones que Cristina ha trenzado también. Y creo que el punto de partida del periodismo o de la X que tú partes, creo que nos condiciona la mirada inicial. Sí. Yo quiero intervenir en ese discurso público, entre comillas. Sí. Me gusta. Y creo que ahí está la pulsión del cronista. Y luego, que sea lo más bello posible. Sí. No renuncio al arte por el arte, no renuncio a ello. Pero creo que no están reñidos y que se puede trabajar muy bien el estilo, la forma, la estructura, los efectos, que 49 fragmentos tengan 49 arranques y 49 finales y que todos sean importantes y decisivos, pero no por ello dejar de trabajar la documentación, el trabajo de fondo. Marc, jo crec que tu que has liat tot això, crec que tens que dir alguna cosa. Hola, hola. 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 Bueno, gracias por la conversación, muy interesante. Gracias. Tengo una pregunta para Eduardo, que me llama mucho la atención que hayas dicho que entraste muy tarde a leer, que empezaste tu lectura ahí llegando a los 30, empezaste como lector, ¿no? Eso es poco habitual, de hecho un caso raro, y me pregunto si
si tú te sientes como con una especie como de deuda de no haber pasado tu juventud leyendo a, no sé, Agatha Christie o Las Mil y Una Noches o qué sé yo, lo que leen los que escriben cuando son niños y luego escriben. Y si has pensado en retroceder, especialmente ahora que eres padre, ¿no? Como ver la manera de llegar a ese lugar que perdiste y que de alguna manera recuperarlo. Sí, yo veo que lo tienes muy internalizado, lo declaraste acá, pero ¿cuál es la reflexión que está detrás de eso? Eso me pregunto. Claro, buena pregunta. Es una pregunta que se responde en el libro. Hay una crónica en el libro nuevo en donde describo mi entrada a la literatura y la describo en 3 etapas. O sea, digo, yo he sido 3 tipos de lector. Digo en el libro, hay un cuarto que no menciono, pero lo dejaré para el final. El primero, a los 27 años, es exactamente lo que tú dices. Es no culpa, sino el que llegó tarde a la fiesta y quiere beber todo ya, ¿no? Yo le llamo el lector junkie, porque era una droga. Era una droga. Yo necesitaba leer todos los días. Recuerdo que muy rápido renuncié a mi trabajo de ingeniero por las tardes, o solo trabajaba como ingeniero por la mañana y leía el resto del día. Estaba en la universidad, estudiando letras y filosofía. Era la pesadilla de las profesoras, porque asignaban Madame Bovary y yo iba a leer todo Flaubert. Todo lo que encontraba en ese entonces, era el 97, o sea, no había internet. Pero entonces iba a librerías de viejo y sentía esa ansiedad por leer todo lo que no había leído en 27 años. Primer lector. Pero ese lector da paso a un segundo lector. Cuando empiezo a esbozar mis primeras oraciones, ¿no? Y cuando quiero empezar a escribir, cosa que no estaba al inicio. Al inicio era un lector puro, inocente, ¿no? Maravilloso, sin ínfulas. Luego le entran ínfulas de escribir. Y entonces cambia mi manera de leer. Y me vuelvo lo que llamo un lector artesano. Quiero descifrarlo. Quiero ver qué hizo Hemingway para que este cuento fuese tan bueno. Y esos libros los tengo todavía, están en mi biblioteca en Guatemala. Y mis anotaciones en los márgenes cambian. Ya no es solo el lector que busca belleza o significado, es el lector que quiere descifrar cómo se hace, el lector artesano. Luego empiezo a publicar y se asoma un tercer lector, que no me cae nada bien, un lector hijo de puta, ¿no? El lector impaciente, cascarrabias. Por ejemplo, ese primer lector, el junkie, terminaba todo libro que empezaba, ¿no? Así empezamos todos, creyendo, como que si fuese una religión, que hay que terminar el libro sí o sí. Y luego se da cuenta uno que eso no es del todo necesario. Pero me vuelvo muy demandante. Todo esto que dices, Paco, de que me exijo a mí mismo, tanto en mi prosa, se los empiezo a exigir a los demás. Entonces, si en la página 2 no me han deslumbrado, no sigo. Lamentablemente, sigo en esa tercera etapa, que no me gusta. A eso se le suma la falta de tiempo, la edad, ¿no? Que uno ya tiene que escoger bien, no tiene tanto tiempo para leer todo lo que se ha escrito. Pero entonces empieza a sumar un cuarto lector que me agrada, y es el relector. Cada vez releo a mis clásicos, no a los clásicos, sino a mis clásicos. Esos libros que me llegaron a los 27 años y que llevo conmigo y siempre están conmigo, ¿no? Vuelvo cada vez más a ellos. Y siempre con el deseo de que ese hijo de puta se vaya, porque no me cae nada. Entonces sí. Buenas tardes. Empezaste, Paco, hablando de los sentidos, ¿no? A mí me interesa mucho el del olfato. Y es el fundamental. Me gustaría saber cuál sería el aroma de vuestra narrativa, ¿no? De estos últimos libros. Sí. Esa es excelente pregunta. Empieza tú. Yo tengo una respuesta, pero empieza tú. Pues empieza tú porque yo no la tengo. ¿No la tienes? No.
No sé si es una respuesta, es una anécdota. Yo he escrito sobre muchas ciudades, ¿no? Como no tengo una propia, soy un desarraigado desde que nací, entonces voy por el mundo buscando ciudades literarias. Entonces puedo escribir un cuento en Tokio, en La Rioja, en Guatemala, en París, en Berlín ahora, o sea, en cualquier ciudad. En Polonia, ¿no? Tengo un cuento ubicado en Polonia. Y la gente siempre me pregunta si tengo que ir a las ciudades de las cuales escribo. Y siempre mi respuesta es esa. Tengo que olerlas. Lo que sucede en mi relato polaco no es lo que sucedió en mi viaje a Polonia. Pero tengo que ir para tener la sensación de esa ciudad, a qué huele, que es una metáfora, ¿no? ¿A qué se siente estar ahí? Pero siempre uso el olfato como ejemplo. Pues yo, para dar el contrapunto, mi respuesta no es tan literaria, pero va a intentar estar un poco a la altura. Yo creo que huele mucho a papel para que pueda oler a vida. Es decir, el olfato es el más importante para mí de los sentidos, porque sé que voy a destinar muchas horas, y además muchas horas de mi tiempo libre, de fines de semana, de vacaciones, de noches, a esa historia. Y sé que o me gusta mucho, o me seduce mucho, o va a ser como una carga, y nunca ha sido una carga. Para mí escribir un libro siempre ha sido una aventura, un reto, una alegría. Pero toda esa documentación que implica escribir estos libros, mis libros, me obligan a consultar muchísimo papel antiguo, libros antiguos, libros también menos antiguos, pero huelen mucho papel para poder intentar trasladar, no sé, el joven de 16 años que el 14 de abril está en Cuatro Caminos y se va a coger el tranvía para bajarse a la Puerta del Sol y celebrar la República esa tarde, y que mientras va con el tranvía se asoma medio cuerpo y se da de bruces contra una farola y cae muerto a tierra, y solo tenía 16 años y la República iba a nacer esa tarde y tenía toda la vida por delante, y él era un pobre obrero que en su carné de identidad simplemente ponía jornalero, creo, en el libro aparece. Yo necesito saber dónde vivía él, que lo pone en su cédula, para poder saber en qué bar la gente de esa calle tomaba el desayuno, y ver, por documentación de la época, que los más pobres de su clase tomaban café Recuelo con puntas, que era el café más barato de lo barato de lo barato, Recuelo con puntas, y poder testar ese ambiente, ese olor o ese paisaje emocional y sentimental casi de ese contexto, me permite a mí intentar emocionar al lector y a mí mismo, sabiendo un poco más de la vida de ese chaval, en qué calle vivía, cuál era su vida. Por eso creo que huele mucho a papel para que pueda oler a vida. Joder, qué pregunta más chula, ¿eh? Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de lanzaros la pregunta, que puede ser para los dos, quería deciros que hemos venido aquí unos cuantos que estamos en un taller de escritura, y entonces hace unos días pensé un par de preguntas para haceros ahora en este momento, que sirvieran un poco para ellos, ¿no? Un poco para alguien que está en un taller de escritura. Pero la verdad que yo creo que se me han olvidado, y yo creo que es porque eran malas preguntas. Y entonces ya no me acuerdo, no me lo apunté, y ahora os ha citado la infancia. Y entonces últimamente estoy dándole muchas vueltas a la infancia, como alguien que cuenta historias, que escribe lo que sea, ¿no? Y entonces yo soy muy malo también para retener quién dijo tal cita o tal frase, pero me obsesiona mucho una frase que dijo alguien que era algo así como que en la infancia está toda nuestra vida. Y los escritores, decía, o un poco ampliaba esa primera frase, los escritores, si van ahí, pueden escribir
un montón de historias, pero no solo alguien que parte siendo un personaje que sea una niña o un niño, sino que aunque tenga 40 años, aunque la historia la empieza cuando tenga el personaje 40 años, ese infante, ese niño pequeño, esa niña pequeña, sigue estando en esa historia que está construyendo. Entonces, quería preguntaros sobre esto. Más que nada, ya no es para los alumnos, sino es para mí, porque me está obsesionando. Entonces, no sé cómo encajar todo esto. No sé si eso tiene una parte de verdad, si eso es, no sé, algo inalcanzable, el hecho de poder crear personajes que aunque tengan una edad adulta, se están construyendo al mismo tiempo desde esa infancia que tuvieron. Yo recordaba otra frase que creo que es un poco mejor, de Leopoldo María Panero. En la infancia vivimos y después sobrevivimos. Yo creo que, en parte, dos de mis libros están íntimamente ligados a ello. En el caso del peón, yo empiezo a leer Halfon a los 27 y yo creo que sobre los 12, que tampoco es una edad muy pronta, es más tarde de lo habitual, pero de mucha casualidad en la infancia. Y es porque se jugaba un campeonato de ajedrez en mi escuela. Yo no era buen jugador de ajedrez, ni lo soy tampoco. Pero ese campeonato me aficioné a jugar y llegué, creo que hasta semifinales o por ahí. Bueno, que cuando llegué a casa quería algo de ajedrez. Y vi un libro que se llamaba La tabla de Flandes, Arturo Pérez Reverte. Y a mí no me gustaba leer, pero vi que era algo de ajedrez y lo cogí. Me volvió loco. Me enamoré de ese libro, empecé a leer más libros de Arturo Pérez Reverte, después ya las lecturas fueron cambiando, pero ese flechazo creo que es, y se lo escribí en un mail a Pérez Reverte cuando salió El peón y hicieron alguna reseña en Babelia y tal, le escribí un correo y le dije, mira, soy fulano de tal, he escrito este libro y todo empezó con un torneo escolar y con tu libro. Sin ti no hubiera seguramente leído jamás y estoy en deuda. Me contestó muy amablemente que era una historia preciosa y bueno, algunas cosas más que no vienen al caso. Ahí está ese componente, sin duda, lo que para mí fue aquella primera lectura. Y después creo que en los últimos también. Sin un amor a lo rural es imposible interesarse por ese desarraigo social que implica la despoblación. Y después, por completar un poco, en casi todos mis libros hay pinceladas de fútbol. Pinceladas, pocas, pero hay algo. En los últimos había un equipo de última categoría en un pueblo de Cuenca, que era el equipo más pequeño, y lo visitaba para ver cómo podían unirse de distintos pueblos para hacer un equipo de fútbol y la historia de melancolía que rodeaba a ese equipo. En El peón había también un repaso muy deportivo a distintas figuras que después, como Arturito Pomar, también acabaron en decepción. Y incluso en 14 de abril encontré la historia de un partido amistoso que la selección italiana tenía que jugar ese día, bueno, unos días después, pero que estaba el 14 de abril la selección italiana en Madrid para disputar un partido contra la selección española. Y claro, ellos venían del país de Mussolini y se encontraron con una revolución de izquierdas y se acojonaron porque creían que les iban a cortar el cuello. Y estaban en Madrid y empezaron a conectar con el Ministerio de la Embajada, con el Ministerio de Exteriores de Italia. Y bueno, toda esa película es uno de los fragmentos del libro y creo que todo ello deriva de que cuando era pequeño me encantaba el fútbol, me encantaba el deporte y hoy en día no me gusta el de antes, la memoria deportiva, y creo que está ligada a ese impulso infantil, en cierto modo. Eduardo, ¿quieres decir algo de la infancia? Sí, bueno, la infancia está en todos mis libros, ¿no? Todos. ¿Realmente explican tus libros? Explican, sí. El narrador busca en su infancia siempre, pistas, huellas, ¿no? En esa Guatemala de los años 70 antes de huir. Y creo yo que ahí está la respuesta de por qué el español y no el inglés. No porque el español sea mi lengua materna,
sino porque es mi lengua de infancia. Y escribir, para mí, es una manera de volver a ese tiempo. Todos mis libros. No puedo escribir sin hacerlo, de una manera muy íntima y muy personal. Pero ese es mi caso, ¿no? Creo que hay escritores que usan infancia de una manera más implícita, ¿no? Tal vez sin siquiera notarlo. Son cosas que están guardadas ahí, pero ¿quién somos hoy empezó ahí? Todo empezó ahí. Tenemos tiempo para una o dos preguntas más. Vale, sí, la verdad es que yo estoy aquí como modo fanboy total, porque conocí a Halfon hace 4 años o 5 en Barcelona. Sí. He sido muy pesado con tus libros, que bastante gente aquí creo que lo sabe. Paco el primero o el segundo. Y ha sido está haciendo un diálogo increíble. Entonces, yo tengo una pregunta, porque me he leído prácticamente todos los libros de Eduardo. Paco estic en els teus, poc a poc. Y en Canción hay mucha comida. Sí. No hay casi comida en los otros, hay alguna cosa, pero en Canción hay muchos platos, muchas recetas. Sí. ¿Sabes cuándo hay mucha comida? Cuando hay viaje, ¿no? Por ejemplo, hay mucha comida en La Pirueta, ¿no? Cuando voy a Belgrado. Hay mucha comida en Canción también japonesa. Cuando voy a Polonia, te describo toda la comida polaca, que me encantó, me sorprendió la comida polaca. Pero vuelvo, Marc, al olfato, ¿no? La comida es una manera de transportarte al lugar. Y lo que quiero, de una manera ilusoria, idílica, es que huelas tú el lugar. Entonces, lo único que tenemos es la palabra, es la descripción, poder describirlo de tal manera para ubicarte ahí, que es lo que hace una película, ¿no? O sea, es armar el andamio de tal manera que te meta en la escena. La literatura creo que funciona de la misma manera y la comida es una herramienta más para hacerlo. Entonces, fíjate bien, es cuando viajo que recurro a recetas y demás. Incluso cuando viajo a la infancia, porque también están las recetas de la casa de mi abuelo, ¿no? De la casa libanesa. Todas las recetas maravillosas de mi abuela, ahí están. Debería ser un libro de recetas, ¿no? No es mala idea. Hola. Yo realmente son 2 preguntas en una. Una es para Paco y otra es para Eduardo Halfon. La pregunta que tengo para Paco es que si alguna vez te has atrevido o si tienes pensado en un futuro escribir algo que sea de no ficción. ¿De ficción, quieres decir? De ficción, es algo. Y la pregunta que tengo para Eduardo es que si tu último libro, pero en general todos tus libros, ¿crees que funcionarían si fueran llevados al universo cinematográfico? Dale. Pues la verdad es que el concepto no sería atrevirme, porque no lo veo como un peldaño superior, sería desplazarme y la verdad es que me faltaría algo, No, de momento no lo contemplo. A veces lo pienso y sé que sería una liberación. Es decir, yo puedo pergeñar un nuevo proyecto, me cuesta mucho y pienso, ostras, sin toda esa parte de un año de leer y leer y leer y pisar sobre muy firme, sería una liberación. Y no digo yo que alguna vez no pueda probarlo por el sentimiento de... Porque a mí me gusta mucho escribir, el simple acto de escribir, de puntuar, de partir párrafos, de cortar una frase, de editar, me gusta mucho y es casi... algo maníaco, ¿no? De que no paras nunca, ¿no? No pararías. En las correcciones no pararías nunca. Por eso, centrarse únicamente en ello sería casi un privilegio, pero sería demasiado fácil. No me despertaría el afán del reto. Yo pensé que me ibas a preguntar si algún día quisiese escribir algo normal. Sí. Me encantaría poder escribir algo que no tenga que explicar
por qué escribo como escribo, ¿no? Ciencia ficción o una novela negra. Sería tanto más fácil y tanto más vendible, ¿no? Que estas cosas raras. El cine, se vendieron los derechos de cine del boxeador polaco 2 veces. Yo no sé a ese mi libro que considere más cinematográfico. Yo el cuento del boxeador polaco, que es un abuelo hablando con un nieto, nada más, ¿no? Siempre lo vi más como teatro, como un diálogo. Pero han habido esfuerzos y ninguno de los dos me gustó. No llegaron a nada más que a guiones, pero fueron guiones que siento que perdieron el espíritu del libro. Por ejemplo, creo que una de las magias de ese libro es que el boxeador nunca aparece. Que el boxeador es como un fantasma, ¿no? Que está desde el título, pero no llega nunca. Pero está ahí, siempre. Y estos americanos que querían hacer la película le dieron toda una historia al boxeador que sobrevivió y se fue a Nueva York. Y dice, pero ese es otro libro, ¿no? Y está bien, son adaptaciones, entonces tienes que aceptarlas. El libro que más visual veo es Duelo, ¿no? Por todas las escenas del lago, por todos los niños ahogados. Son elementos muy visuales, pero lo tendrá que hacer alguien más. Yo no sé de cine y veremos si alguien se anima. Bueno, creo que vamos a concluir aquí. Ha sido un placer tener a Paco Cerdá y a Eduardo Halfon, y yo le quiero dar las gracias a todos por haber venido, por las preguntas y por haber participado. Ahora, si alguien quiere que le firmen los libros, podrán pasar por aquí para que les firmen, y sobre todo les quiero dar las gracias a ellos, las gracias por haber venido. Eduardo Halfon ha venido de Alemania solo para hoy y, como ha dicho, se va mañana. Muchas gracias por estar aquí, y sobre todo les doy las gracias por escribir. Y nada más. Moltes gràcies a tots.